Story time de cuando me desmayé en plena cirugía, parte 1. Primero les quiero mostrar, me encuentro en Nueva York. Ya. Recuerdo que en ese tiempo, cuando yo estaba de estudiante, empecé a hacer prácticas en diferentes hospitales. Y uno de los módulos era Mujer 1, entonces yo debía ir a la maternidad. Como yo vivía lejos de la maternidad, tenía que tomar 3 buses para poder llegar. Un día se me hizo tarde y salí corriendo de mi casa sin haber tomado desayuno, sin alimentarme. Grave error y clave en esta historia. Entonces yo llegué al hospital y el doctor me preguntó: Pacha, ¿viniste desayunando? Para no quedar mal le dije: sí, doctor, yo vine desayunando. Entonces el doctor me dijo: perfecto, entonces tú vas a entrar conmigo a cirugía. Al trabajar nosotros en un sistema de salud, recuerden que no hay días festivos, no hay días de descanso. Si te tocó tu turno en Navidad, Año Nuevo, de ley te toca ir. Entonces a mí me tocó un día domingo. Story time de cuando me desmayé en plena cirugía, parte 2. Entonces el doctor llegó y dijo, como hoy, porque como es domingo, no hay más médicos, no hay más personal, así que tú vas a ser mi primer ayudante. Era la primera vez que iba a prácticas de cirugía, ya había ido a las otras que era consulta externa. El doctor me dijo que me ponga ya todo el equipo de cirugía, es decir, ya el instrumental, la ropa. Como era un hospital antiguo, ellos no tenían lo que son las batas desechables, ellos ya tenían las batas de tela, que eran muy gruesas y pesadas. Entonces yo me coloqué la bata, los guantes, la mascarilla, el gorro, y solo al colocarme eso ya sentía bastante calor. Creo que justo ese día se dañó el equipo de ventilación y llamaron al técnico a arreglar este problema, pero se demoró un buen tiempo. Entonces nosotros ya habíamos empezado la cirugía. Story time de cuando me desmayé en plena cirugía, parte 3. Las luces que se colocan por arriba de los médicos para nosotros hacer la cirugía y tener una buena visibilidad eran antiguas y provocaban mucho calor, a diferencia de los nuevos aparatos que solamente dan luz. Entonces imagínense estar con todo ese equipo que parecía horno en un lugar donde estaba totalmente una temperatura ya elevada, y debajo de esas lámparas que parecía, literal, parecía un horno. Yo empecé a sudar, empecé a deshidratarme y obviamente me cogió hipoglicemia, que es decir, como yo no fui desayunando, mi glucosa bajó y empecé a sentirme mal, empecé a estar sudando, ya no aguantaba. Lo único que recuerdo es que le dije: doctor, me siento mal, y empecé a desvanecerme. El doctor alcanzó a decir: por favor, agárrenla, que se nos va a caer. Entonces recuerdo que la enfermera que estaba al lado mío me agarró del brazo, porque literal me hubiera ido contra el equipo, contra todos los instrumentos de cirugía. Hay un estudio que había leído que decía que las personas que toman desayuno tienen menos riesgo de tener problemas cardiovasculares en un futuro. Si bien esto me pasó a mí, y ya siendo una persona adulta, cuando era estudiante, obviamente en los niños hay que tener mucho más cuidado de estarlos vigilando, de que tomen el desayuno. A veces dicen: no, ya cuando llegue me tomo algo, y no. Hay que mandarles tomando el desayuno, que es una de las comidas más importantes del día. Así que compartan por favor la información. Esto me pasó a mí, casi literal, casi me corto con algún instrumento. Pudo haber sido fatal en ese momento contra la... Déjenmelos en los comentarios si a alguien le ha pasado de que cuando se ha desmayado le echan un comentario, y no era eso. Entonces fue por falta de energía. Háganle de cuenta de que la comida es como la gasolina. Si un carro no se le pone gasolina, no camina, no echa a andar. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no tomamos desayuno, no tenemos energía para poder seguir con nuestra rutina. Y nos vemos en nuestro siguiente video.